Hola chicos, comenzamos la clase virtual número 3. Vamos a ver contenidos que pertenecen al tema 2. En este caso son los relativos al significado de las palabras. Empezaremos con la connotación y la denotación, que son tipos de significado que nuestras palabras pueden tener según el contexto. Luego vamos a ver la monosemia y la polisemia. A partir de ahí empezamos con las relaciones de significado que las palabras adquieren entre sí. Por un lado veremos la sinonimia y la antonimia, por otro la homonimia y por último la hiperonimia y la hiponimia. Luego veremos también las palabras tabú y los eufemismos, que tienen que ver con las connotaciones sociales que adquieren los significados. Y por último culminaremos con la forma en la que las palabras cambian de significado y los factores que lo provocan. Antes de nada, quiero que nos quede claro qué es el significado de las palabras. Si nos fijamos en la página 42 del libro, podemos ver que el significado es la idea o concepto que una palabra, una frase, un enunciado o un texto expresan, es decir, la idea o concepto que representan. Sin embargo, debemos saber que dependiendo del contexto en el que se utilicen, de con quién hablamos, de nuestra finalidad a la hora de utilizar el lenguaje y de otros factores, los significados se concretan en ese contexto. Y de ahí viene la diferencia entre significado y sentido. El significado es lo que la propia palabra, oración o texto expresan, propiamente dichos, mientras que el sentido es la concreción de todos esos significados que esa palabra o texto puede tener. Entonces, dependiendo del contexto, la palabra concreta su significado en un sentido. El sentido de las palabras puede ser de dos tipos: literal, cuando mantiene el significado objetivo que tienen en el diccionario, por ejemplo, pero el sentido también puede ser figurado y es cuando en ese contexto adquiere un significado diferente. Esto depende sobre todo del contexto y de la situación. La situación que afecta al cambio en los sentidos puede ser la comunicativa, es decir, con quién hablamos, dónde, qué pretendemos, pero muchas veces también la propia frase o lo que es el contexto lingüístico, el texto en el que va incluida esa oración o esa frase o esa palabra, modifican el sentido. No es lo mismo decir le duele el hombro, no es lo mismo el sentido de hombro que el que adquieren trabajan hombro con hombro. Este hombro con hombro simplemente quiere decir que trabajan juntos a una, que reman en la misma dirección, mientras que al decir que le duele el hombro, esa palabra sí que tiene el significado literal de la parte del cuerpo que se encuentra en la zona superior del cuerpo humano. Haciendo un breve resumen, podemos ver que el significado es objetivo. Son las acepciones que aparecen en el diccionario, ¿vale? Y es la idea o concepto que expresan las palabras o los textos. Sin embargo, cuando ese significado entra en uso, en un contexto se concreta y entonces el sentido es de todas las ideas que puede expresar esa oración, ese texto o esa palabra, el que se corresponde con la realidad o con la situación comunicativa que utilizamos, ¿vale? Y recordad que hay dos tipos de sentido: el sentido literal, que es el significado que las palabras tienen de por sí en el diccionario, o el sentido figurado. Ahora sí, una vez que nos queda claro lo que es el significado y el sentido, vamos a ver las diferencias entre connotación y denotación. El significado de una palabra puede ser denotativo o connotativo. El significado es denotativo o presenta el fenómeno de la denotación cuando su significado es objetivo, es decir, cuando el sentido real de esas palabras es el que aparece en el diccionario, cuando le damos un sentido literal, ¿vale? Por ejemplo,
Madrastra es la nueva esposa del padre, del progenitor de una familia. En cambio, madrastra, con el paso de los años, debido a las circunstancias sociales o históricas, también muchas veces a la literatura, la palabra madrastra ha adquirido un sentido negativo de una mujer que es malvada, que es mala, que muchas veces trata mal al hijastro, aunque obviamente esto no es así de forma objetiva. Entonces el significado connotativo, esa connotación, tiene que ver con las valoraciones personales, sociales y culturales, es algo subjetivo. La diferencia es que el significado denotativo es objetivo, es lo que la palabra propiamente dicha significa, lo que aparece en el diccionario. En cambio, el significado connotativo es subjetivo, es decir, tiene que ver con la opinión personal. Por ejemplo, si buscamos en la RAE la palabra aguililla, podemos ver que es el diminutivo de águila, es decir, aguililla es un águila pequeña. En cambio, cuando se dice que una persona es una aguililla, adquiere un significado connotativo que es diferente al denotativo, que el denotativo es el de águila pequeña. Cuando decimos ese compañero tuyo es una aguililla, realmente lo que queremos decir es que es una persona que va con malicia, con astucia. Por lo tanto, aguililla tiene el significado denotativo de águila pequeña, el diminutivo de águila, y el connotativo de persona malvada, retorcida, con astucia, etc. Así que, a modo de resumen, podemos fijarnos en este esquema. El significado denotativo siempre es objetivo, es el significado literal y lo vamos a encontrar en el diccionario. Entonces, en este caso, el significado denotativo de aguililla es el diminutivo de águila. En cambio, el connotativo es algo subjetivo y tiene que ver con nuestras valoraciones personales, sociales o culturales. Depende, porque puede ser algo que dependa de mí misma, de la sociedad en la que estoy en conjunto o directamente de mi cultura. Ejemplo, viejo. Viejo es una palabra que, si la buscamos en el diccionario, tiene muchos significados. Un ser vivo de avanzada edad, existente desde hace mucho tiempo, que perdura en su estado, que existe o tuvo lugar en el pasado, y así un montón que tienen mucho que ver con este significado de anciandad. Entonces, la palabra viejo tiene el significado denotativo de algo que perdura en el tiempo, desde hace bastante. En cambio, cuando se dice que una persona es un viejo, tiene una connotación negativa. Se ve como algo malo, algo que no se recibe de manera positiva. Por eso muchas veces intentamos evitar esa palabra y la sustituimos por otras que suenan mejor, como podría ser, por ejemplo, anciano. Los siguientes fenómenos del significado que vamos a ver son la monosemia y la polisemia. Esto lo tenemos en la página 43 del libro. Es algo bastante sencillo que habéis visto en más ocasiones en los distintos cursos y en lo que no hace falta detenerse demasiado. Las palabras monosémicas o que tienen monosemia son aquellas que tienen un solo significado, mientras que las polisémicas son las que tienen varios. Hemos de recordar que los significados que aparecen en el diccionario, los distintos significados, como pasa con fortuna, que tiene hasta 5 en el significado de la RAE, cada uno de estos significados se llaman acepciones. Para saber si una palabra es monosémica o polisémica, podemos irnos al diccionario de la RAE siempre. Nunca busquéis en la Wikipedia, en el diccionario de la RAE, e introducimos la palabra. Normalmente las palabras monosémicas son aquellas que pertenecen al ámbito de la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Pues porque se necesita que hagan referencia a una sola realidad de manera inequívoca, que no causen confusión. Si buscamos la palabra encéfalo en el diccionario de la RAE, veremos que tiene una sola acepción, por lo tanto es monosémica.
Ocurre lo mismo si buscamos cromosoma o si buscamos USB. Toma de conexión universal, de uso frecuente en los computadores y otros dispositivos electrónicos. Como tienen un solo significado, son monosémicas. En cambio, las palabras que, como fortuna, tienen más de uno, se denominan polisémicas. Vamos a pasar a ver las relaciones semánticas, es decir, las relaciones que adquieren las palabras a raíz de sus significados. Sus significados pueden ser opuestos, similares, iguales, pueden ser de inclusión. Vamos a ver cada una de estas relaciones qué nombre recibe. En primer lugar, vamos a ver en qué consisten la sinonimia y la antonimia. Esto es algo también muy sencillo, solamente que en este curso tenemos que profundizar un poco más en el conocimiento de estos fenómenos. Esto lo tenemos a partir de la página 44. Las palabras que son sinónimas tienen significados iguales o equivalentes, es decir, iguales o muy parecidos. Es muy importante que tengamos en cuenta que siempre tendrán la misma categoría gramatical. Es decir, si tenemos que buscar el sinónimo de fatiga, y fatiga es un sustantivo, sus sinónimos tienen que ser sustantivos. Cansancio y agotamiento. No puede ser el sinónimo cansado, porque cansado sería adjetivo y estamos buscando el sinónimo de un sustantivo. Fatiga es esa sensación de cansancio. En cambio, si yo digo cansado, ya no es la sensación, es el hecho de sentirse, de experimentar cansancio, de estar cansado. Por lo tanto, estamos haciendo equivalentes conceptos que no lo son. Así que para no confundirnos, siempre nos tenemos que fijar en la categoría gramatical de origen. Por ejemplo, si buscamos sinónimos para terminar, terminar es un verbo que además está en infinitivo. Pues para sus sinónimos deberán estar también en infinitivo verbal. Por ejemplo, acabar, concluir, finalizar, finiquitar o ultimar. Bonito es un adjetivo, pues sus sinónimos deberán serlo: hermoso, lindo, bello, gracioso, agraciado. Algo que debemos saber es que hay dos tipos de sinónimos. Están los sinónimos totales y los sinónimos parciales. Como hemos visto, hay palabras que son polisémicas. Entonces, es muy difícil que dos palabras que tienen más de un significado compartan todos los significados y sean intercambiables en todos los conceptos. Entonces, eso hace que sean sinónimos parciales. La sinonimia es total cuando en cualquier contexto podemos intercambiar una palabra por otra, como sería, por ejemplo, siento un gran afecto o cariño por él desde que era niño. Afecto y cariño son completamente intercambiables, por lo tanto son sinónimos totales. En cambio, hay palabras que comparten algunos de sus significados, pero no todos. Puedo decir, el cohete subió y ascendió muy deprisa. Vale, en este contexto sí que son sinónimos subir y ascender, pero ascender significa también adquirir un puesto de trabajo mejor, es decir, mejorar laboralmente. Por lo tanto, no siempre son sinónimos y se trata así de sinónimos parciales. Aquí nos dice, súbelo al primer piso, se puede decir, pero en cambio, asciéndelo al primer piso, no. Otro ejemplo. Esposa, mujer y cónyuge son palabras sinónimas, pero son sinónimos parciales. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir la esposa de Juan es arquitecta, la mujer de Juan es arquitecta, la cónyuge de Juan es arquitecta. Sin embargo, esposa, además de persona casada o con relación a su cónyuge, significa pareja de manillas usadas entre sí con las que se aprisionan las muñecas de alguien. Entonces no comparte el significado de cónyuge, que cónyuge es simplemente persona unida a otra en matrimonio, o de mujer, que incluye el significado de esposa o pareja femenina, pero también el de persona del sexo femenino. Por lo tanto, se trata de sinonimia parcial. En otro lugar tenemos los antónimos. Las palabras antónimas son aquellas que tienen significados opuestos.
De nuevo, tienen que tener la misma categoría gramatical, igual que en el caso de los sinónimos. Y antónimos hay de distinto tipo. Según la categoría gramatical de las que se formen los antónimos, vamos a tener sinónimos léxicos o sinónimos gramaticales, según su familia léxica, perdón. Entonces, cuando las palabras pertenecen a familias léxicas diferentes, se trata de antonimia léxica, como por ejemplo subir, bajar, que son antónimos, o sí, no, son antónimos pero no pertenecen a la misma familia léxica, o por ejemplo siempre, nunca. En cambio, cuando las palabras antónimas pertenecen a la misma familia, son sinónimos gramaticales. Este tipo de antónimos gramaticales, perdón. Este tipo de antonimia se forma normalmente añadiendo prefijos. Hacer, deshacer. Activo, inactivo. ¿Vale? Luego tenemos también... Perdonadme. Tenemos también distintos tipos de antónimos según el tipo de relación que establezcan. Hay sinonimia complementaria, gradual y recíproca. Los antónimos, perdón que he vuelto a decir sinónimos, los antónimos complementarios son aquellos en los que si decimos uno de los dos, excluimos el otro. Por ejemplo, si algo es tónico, no es átono. Si subo, no bajo. Entonces, tónico y átono, subir, bajar, son antónimos complementarios. Luego están los antónimos graduales, que son aquellas relaciones que admiten grados, que admiten cosas intermedias. Puedo decir alto, bajo, pero se puede ser más alto, más bajo, menos alto que, de mediana estatura, entonces admiten grados. Pasa lo mismo con frío, calor. Puede estar templado, de temperatura media. Y luego están los recíprocos, que son antónimos en los que, a pesar de ser significados que no son contrarios del todo, se podría decir que son opuestos, digamos que la existencia de uno implica que exista el otro. Por ejemplo, padre, hijo. No puede haber un hijo si no hubo previamente un padre. Si nos fijamos en este esquema, vemos que los sinónimos tienen significados iguales o equivalentes. Muy importante tener en cuenta que pertenecen a la misma categoría gramatical y que hay dos tipos: total, cuando comparten todos sus significados, y parcial, cuando solo son intercambiables en algunos contextos porque no todos los significados son compartidos. En cambio, los antónimos tienen significados opuestos. De nuevo, pertenecen a la misma categoría gramatical y hay de varios tipos según su forma, que son antónimos léxicos cuando pertenecen a distintas familias léxicas, o antónimos gramaticales cuando pertenecen a la misma, añadiendo normalmente un prefijo, y según el tipo de oposición que expresan, complementaria cuando uno excluye al otro, por ejemplo, si está muerto no se está vivo. Gradual cuando se admiten grados o términos medios como frío, caliente, templado. Y recíproca cuando una cosa implica a la otra. Para comprar tiene que haber alguien que venda, entonces comprar y vender son antónimos. Vamos a pasar a ver la homonimia. La homonimia quizás sea el fenómeno más complicado que vamos a ver. Las palabras homónimas son parecidas, tienen algo que ver con las polisémicas. De hecho, se pueden confundir, pero no son lo mismo bajo ningún concepto. Las palabras homónimas son palabras que se escriben igual o parecido, es decir, que tienen la misma forma, pero su etimología es distinta. Eso quiere decir que en su origen vienen de palabras diferentes. Es decir, quizás una venga de una palabra del latín y otra de una palabra del griego, o quizás las dos vienen del latín, pero han evolucionado de forma diferente porque eran dos palabras distintas que a día de hoy coinciden en una misma forma. Como pasa, por ejemplo, con cara, que
hoy en día tenemos un sustantivo que hace referencia al rostro y también un adjetivo que hace referencia a un sustantivo femenino que tiene el precio elevado. Entonces, ¿de qué forma podemos distinguir las palabras homónimas de las polisémicas? Buscándolas en el diccionario. Además de buscarlas en el diccionario, hay un truco más fácil todavía, que es pensar en la categoría gramatical. Si tienen distinta categoría gramatical, es decir, si hay un cara sustantivo y un cara adjetivo, o si hay un cabe verbo del verbo caber y un cabe de preposición, si cada uno pertenece a una categoría gramatical, son homónimas, porque son palabras diferentes que tienen una misma forma y por lo tanto tienen significados distintos. Hay homónimos homógrafas, que son aquellas palabras que se escriben igual y se pronuncian igual. Ya sabéis que el castellano es una lengua fonética, eso quiere decir que igual que se lee, se pronuncia. Entonces son palabras homónimas que se escriben igual y se pronuncian igual. En cambio, las homófonas se pronuncian igual, pero se escriben diferente, porque ya sabéis que en castellano hay ciertas consonantes que se pronuncian de la misma manera, como pasa con la B y la V, o como pasa con CZ en algunos contextos, o pasa también en el tema de la H, que la H es muda, entonces hay palabras que se leen igual, se pronuncian igual, mejor dicho, lleven H o no, como sería hola de saludo y hola de las ondulaciones del mar. Aquí tenéis un esquemilla. Lo primero que no se nos olvide que la homonimia no es polisemia, entonces como os he dicho lo comprobamos en el diccionario. Ahora os explico cómo. Importante, las homónimas son palabras que o tienen la misma forma, es decir, o se escriben igual o se pronuncian igual, misma forma o mismo sonido, pero la etimología es diferente porque vienen de una palabra diferente y es probable que tengan categorías gramaticales diferentes y tienen un significado diferente, por supuesto. Igual forma y sonido, distinta etimología, origen y significado. Por ejemplo, reenvío. Reenvío puede ser del verbo reenviar o el sustantivo que designa a la acción de reenviar, un reenvío. Voy a hacer un reenvío. Entonces, es una palabra homónima porque viene de categorías gramaticales distintas. Pasa lo mismo con cabe. Cabe es preposición, pero también es verbo. Y ocurre exactamente lo mismo con te. Está te pronombre y te sustantivo. Si buscamos en el diccionario cabe, vemos la clave. Cuando buscamos una palabra en el diccionario y aparece con un numerito volado arriba, mínimo habrá 1 o 2, esto significa que viene de palabras distintas, que su etimología, que su origen es distinto. La etimología es lo que tenemos aquí. Siempre aparece en verde justo debajo de la palabra y nos indica de dónde procede esa palabra. En este caso dice voz onomatopéyica, el primer cabe. En cambio, el segundo cabe es de cabo. Viene de cabo, orilla, borde. Y luego aquí nos indica también que hay otra entrada del verbo caber. Por lo tanto, son 3 orígenes diferentes, 3 etimologías diferentes y, por ende, palabras homónimas. Una misma forma con distintos significados porque se trata realmente de palabras que en su origen eran distintas. Y recordad también que los homónimos pueden ser homógrafos y homófonos. Homógrafos, igual pronunciación e igual escritura, y homófonos, homo es igual y fono sonido. Estas solo suenan igual, pues igual pronunciación y distinta escritura. Aquí iría, por ejemplo, tete, porque una tiene tilde y otra no. O iría también el ejemplo de hola, hola. Pasamos a la hiperonimia y la hiponimia. Estos contenidos están en la página 45. Los nombres nos pueden parecer un poco extraños, a lo mejor difíciles de recordar, pero son relaciones muy sencillas. Hiponimia y hiperonimia son relaciones de inclusión. Esto lo vamos a ver más claro en este esquema.
La hiperonimia es un concepto, hace referencia a un concepto extenso. Como os digo, son relaciones de inclusión, es una palabra como más amplia, más extensa, que en su significado incluye otras palabras de un significado más concreto. Entonces, tenemos una palabra que es como una gran categoría, que incluye los hipónimos. Entonces, del hiperónimo perro, que es el concepto extenso y que incluye otros, encontramos incluidos los hipónimos, que son esos conceptos concretos y que son incluidos en el hiperónimo perro, bulldog, labrador, caniche, galgo o pomerania. Es decir, tenemos un concepto amplio, perro, que en su propio significado incluye las distintas razas de perro, porque comparten muchos de sus significados. Un perro pues es un animal mamífero, peludo, con 4 patas, etc. Pues todos estos, bulldog, labrador, caniche, galgo, pomerania, son tipos de perro, por lo tanto conceptos que concretan al hiperónimo perro. Pasa lo mismo con flor. Del hiperónimo flor tenemos los distintos tipos de flores o los hipónimos, que son conceptos concretos: tulipán, margarita, azucena, lirio o dalia. Más ejemplos. De la gran categoría del concepto extenso, que podría ser zapato o calzado, podemos incluir hipónimos como serían, por ejemplo, sandalia, botín, bota, deportiva, etc. Si pasamos a la página 46, vamos a ver en qué consisten los fenómenos del tabú y el eufemismo. Estos son fenómenos que dependen de las circunstancias sociales, es decir, de la sociedad en la que se hable una lengua. En una misma lengua, dependiendo del país o incluso de la región que estudiemos o en la que nos fijemos, hay unas palabras que serán tabú y otras no. Las palabras tabú son conceptos, mejor dicho, palabras que, refiriéndose al mismo concepto que los eufemismos, tienen connotaciones negativas, es decir, la sociedad evita pronunciarlas o utilizarlas porque no están bien aceptadas, porque suenan mal y no se perciben bien. En cambio, la palabra que actúa como eufemismo es esa que sí que se utiliza porque suena bien y aunque se refiera al mismo concepto, sí que es aceptado por la sociedad. Por ejemplo, morir sería una palabra tabú porque quizás se considera como dañina, mientras que el eufemismo es pasar a mejor vida. Por ejemplo, ciego es una palabra que puede ser malsonante o estar mal percibida por la sociedad, en cambio, invidente sí que se acepta. Por lo tanto, tenemos palabras que en un momento dado la sociedad, por el motivo que sea, las percibe como negativas, como podría ser de lo que hemos estado hablando antes, de viejo, y deciden sustituirse por otras que suenan mejor, como puede ser por viejo, anciano. Lo que sucede a veces es que los eufemismos con el paso del tiempo también se perciben mal y se convierten en especies de palabras tabú. Entonces, cuando eso sucede, que en un eufemismo aparece otro nuevo eufemismo que ya no se llama eufemismo porque ya hubo un primero, sino que recibe el nombre de disfemismo. Entonces, los disfemismos son eufemismos que vienen a sustituir al primer eufemismo que sustituyó al tabú. Por ejemplo, de la palabra, de la expresión tabú, estar loco, viene el eufemismo estar desequilibrado y el disfemismo, que quizás suene algo mejor, estar mal de la cabeza. Si nos fijamos en este esquema, tenemos palabras tabú que se evitan porque tienen connotaciones negativas, eufemismos que sustituyen a esa primera palabra tabú porque suenan mejor, tienen connotaciones positivas, y luego un disfemismo que sustituye a ese eufemismo que se convirtió en tabú. Es una nueva sustitución que tiene connotaciones más positivas todavía. Por ejemplo, con la llegada de la crisis económica de 2008, la palabra crisis para los políticos y para los medios de comunicación se convirtió en tabú, porque el hecho de mencionar esa palabra hacía que la sociedad se enfadara, se sublevara
y también pues se sintiera mal con la gestión política que se estaba haciendo. Entonces apareció el eufemismo, para que también nos pensáramos que la crisis no era tan grave, apareció el eufemismo recesión. Bien, pues con el paso del tiempo, todos los ciudadanos ya sabíamos que recesión era lo mismo que crisis. Entonces esa palabra también empezó a considerarse como negativa en la política y en el periodismo. Y apareció un nuevo disfemismo hace cosa de 1 año y medio, 2 años, que es la palabra desaceleración. Entonces teníamos el tabú crisis, el eufemismo recesión y el disfemismo desaceleración. Muchas veces, como veis, la opinión pública juega un poco con, mejor dicho, el periodismo juega un poco con la opinión pública, intentando así hacernos creer que las cosas no son tan graves, cambiando unas palabras por otras, para ver si no nos damos cuenta y creemos que la situación no es tan grave como realmente es. A continuación vamos a ver el cambio semántico. Esto es cómo a lo largo del tiempo de la historia las palabras van modificando su significado. Principalmente esto se debe a 3 causas. Primero aparecen las causas históricas, que es porque con el paso de los años, pues los cambios en las costumbres de la sociedad, de la tecnología, hacen que aparezcan significados nuevos en palabras que ya existían, que se pierdan significados y demás. Por ejemplo, potro. El significado originario de potro es un caballo joven. Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche. Pero con el paso del tiempo pues fueron apareciendo potros para, por ejemplo, gimnasia rítmica o aparatos de madera para sentar a los procesados y obligarles a declarar para así torturarlos. Entonces, con el paso del tiempo, esa palabra se fue especificando en significados diferentes. Por lo tanto, se modificó su significado debido a una causa histórica. Luego aparecen las causas sociales, que tienen que ver pues con eso, con la manera en que la sociedad concibe una palabra como positiva o negativa. Esto tiene que ver sobre todo con las palabras tabú. Hay palabras que se especifican, palabras que se dejan de usar e incluso desaparecen, palabras que amplían su significado, y luego que también causas lingüísticas, que esto es un proceso más complejo. Muchas veces tienen que ver con la metáfora, con la metonimia, con la elipsis. Os explico un ejemplo para que lo entendáis. En el libro tenemos platos, pero bueno, yo os puedo hacer un equivalente con la palabra café. Café, si lo buscamos en el diccionario, es la semilla del cafeto, como de 1 centímetro de largo, de color amarillo, convexa, con un surco longitudinal. O bebida que se hace por infusión con la semilla tostada y molida del cafeto. Vale. Pero con el paso del tiempo y por circunstancias lingüísticas como es la metonimia, se ha tomado o se ha adoptado la costumbre de llamar a la taza de café café, es decir, al continente por su contenido, que eso es en lo que consiste la metonimia. Por lo tanto, en la RAE y en nuestro uso cotidiano decimos cuántos cafés ponemos o voy a tomarme un café, cuando lo que deberíamos decir es taza de café. Por lo tanto, el significado de esa palabra se ha ampliado y hoy en día es diferente al significado con el que nació. Por lo tanto, debemos de saber eso, ¿vale? Primero, que dependiendo de la sociedad, las palabras pueden convertirse en tabús, es decir, que de repente empiecen a ser concebidas como negativas y se tengan que ser sustituidas por eufemismos que luego, si se convierten en negativos también, se crearán disfemismos nuevos. Y luego que por distintos factores las palabras cambian de significado, bien por la evolución de los años, de la tecnología, de la ciencia, de las costumbres, aparecen las causas históricas, bien porque la sociedad deje de concebir una palabra como buena, deseable o directamente la descarte y la sustituye por otra que amplía su significado. Así aparecen las causas sociales y luego las causas lingüísticas, que son un poco más complejas y no las vamos a estudiar en profundidad. Así que nada, ya hemos terminado este tema. Espero que os sea de ayuda. Cualquier duda me podéis preguntar y nos vemos en clase.